Forjar una nueva vida después de un proceso de deportación, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué se necesita y cómo se logra? ¿Qué necesitan estas personas para poder establecerse en un lugar al que no pensaban regresar y sobre todo de una manera inesperada? Hoy vamos a platicar de este tema con un especialista de la Universidad de Oregon que ha trabajado con familias transnacionales y comunidades en la región fronteriza México-Estados Unidos luego de estos procesos de deportación. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. El día de hoy tenemos en el estudio a Tobin Hansen, quien es maestro en estudios latinoamericanos con especialidad en el México moderno por la Universidad Estatal de Oregon, donde actualmente también es candidato a doctor en antropología cultural. Sus principales ejes de investigación son referentes a la migración y deportación, criminalización, género, raza e identidades culturales. Tobin Hansen está de visita en el COLEF aquí en Tijuana, donde presentó la conferencia Forjando la vida después de la deportación, circulaciones del cuidado interpersonal en familias transnacionales y comunidades locales de la región fronteriza de México y Estados Unidos. Y precisamente de ese tema vamos a platicar, particularmente de las personas deportadas y sus redes de apoyo. Bienvenido, Tobin, muchas gracias por estar aquí en el estudio. Muchísimas gracias, qué gusto. Y bueno, pues la vida después de la deportación. Actualmente tú estás trabajando en Nogales, en Sonora, que es otra de las fronteras por donde también hay muchísimas deportaciones, y has estado trabajando con comunidades de personas deportadas, que luego, bueno, de mucho tiempo de vivir en Estados Unidos, por un poco de lo que pude leer de tu trabajo, que inclusive son personas que tienen en algunos de ellos o algunas de ellas algunos récords criminales en Estados Unidos, sin embargo vienen, regresan, están aquí. ¿Y cuál es la situación que has observado en estas comunidades de personas deportadas? Precisamente son personas que se fueron desde niños, o sea, más jóvenes de los 13 años a Estados Unidos y vivieron allá durante décadas, ¿no? Entonces, sus vidas se encuentran ancladas social y culturalmente hablando en comunidades de Estados Unidos. Allá están sus familias, allá estudiaron, dominan más el inglés que el español. Estas personas en particular sí fueron encarcelados, estuvieron encarcelados en penales estadounidenses, estatales o federales. Es muy importante recalcar que la incidencia de delitos entre la comunidad inmigrante en Estados Unidos es menor a la de la comunidad en general, de nativos. Entonces, es selección de una población en especial de personas que estuvieron en penales encarcelados, hombres en este caso. Y hay unas razones que podemos hablar un poquito más de eso. Entonces, este trabajo que yo realicé fue trabajo etnográfico, viviendo dentro de la comunidad de Nogales, o sea, la comunidad en general. En Nogales, Sonora, pues ciudad de una población de 230,000 habitantes. Y dentro de esa comunidad radican personas deportadas con este perfil que te digo. Entonces, el proyecto se basa en esa interrogante, ¿no? O sea, cómo vive uno después de una separación de la familia, que ha tomado varios pasos, varias fases. O sea, primero por arresto, encarcelamiento. Estar en la cárcel, posteriormente la deportación. Exacto, y luego la deportación. ¿Por qué es como relevante? Digo, me llama la atención que mencionas, bueno, que te centraste específicamente en este tipo de personas, las personas que han estado, que cometieron algún delito. Ahora, ¿estamos hablando de cualquier delito o hay también ahí alguna característica? Varía mucho. En general, estuvieron de varios años en muchos casos por delitos graves. Entonces, sí varía. Hay de todo. Esta población, te puedo decir que su edad promedia es de 40 años. Vivieron en promedio 30 años en Estados Unidos. Pero muchos son mayores, o sea, son hombres de 40 años, 50 años, sesentones. Un hombre que fue veterano de guerra, de la guerra en Vietnam, que nació en el 49. Entonces, como en cualquier comunidad,
En poblaciones grandes hay personas que delinquen o hay personas que son criminalizados por alguna forma. Y podemos hablar un poco más de la criminalización de este grupo en particular y cómo ocurre eso. Pero bueno, delitos de diferente tipo. ¿Y por qué es relevante, o sea, observar lo que ahí sucede exactamente en Arizona? Además, ¿estas personas fueron deportadas y decidieron voluntariamente quedarse en esta área de Nogales? Bueno, preguntas muy importantes, ¿no? ¿Por qué es importante esta población? En primer lugar, porque es una población que se vuelve muy vulnerable en cierto momento, ¿no? Y muy contrario de lo que dice la retórica pública, ¿no? O sea, se habla de extranjeros criminales, criminal aliens en los Estados Unidos. Aquí se habla mucho de la gente que sale de penales, hombres sobre todo. Tenemos la idea de los pandilleros, quiénes son y cómo son. O sea, como un estigma generalizado. Un estigma muy generalizado, ¿no? Y un menosprecio de su persona por estas categorías sociales que tenemos, ¿no? Entonces, abrir esa caja negra y decir, bueno, ¿qué es la vida que están viviendo estas personas? ¿No? Y, o sea, el primer dato que se puede arrojar súper interesante, pues no están delinquiendo en México. O sea, no, están buscando una forma de vivir la vida, pero en situaciones de precariedad, ¿no? Por la separación familiar, falta de empleo, extorsión de policías, violencia a manos de la mafia, a veces. Entonces, muy importante es esta población. Exacto, pues vamos a hacer una pequeña pausa porque uno de los enfoques de tu trabajo también es las masculinidades. Y en ese sentido creo que hay mucho que hablar en el tema de, pues sí, no solo la construcción social de estos personajes, pero de estas personas, pero también como hombres, cómo se replantean la vida luego de una deportación. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso, estamos con Tobin Hansen de la Universidad de Oregon y estamos hablando sobre forjar la vida después de la deportación en el contexto de Nogales, en Sonora. Y bueno, antes de irnos al corte, nos quedaba la pregunta de estas personas, estos hombres con los que has trabajado en Nogales, ¿son personas que vienen de otras partes de Estados Unidos o son de otras partes de la República? ¿Por qué se quedan en ese espacio? Son nacidos en distintas partes de la República. Se van desde jóvenes a Estados Unidos. La mitad es nacida en Sonora, más o menos la mitad, pero la otra mitad de distintos estados, ¿no? Sobre todo Zacatecas, Michoacán, Jalisco, lo que son estados que envían gente tradicionalmente, no migrantes. Viven en distintas partes de Estados Unidos, en Phoenix, sobre todo. Entonces, casi la mitad vivieron la mayor parte de su vida en Phoenix. Muchos vivieron en Tucson, otros vivieron en Los Ángeles. Entonces, Nogales, que se queda a 3 horas de Phoenix por carretera, es el punto más cercano a lo que son sus comunidades de origen, o sea, para ellos es su casa, su hogar, su comunidad, su familia. Entonces, hay un alineamiento, ¿no? Interesante. Para las personas que son de distintas partes del estado de Sonora o de diferentes entidades de la República, no identifican familiares en esos lugares de origen, ¿no? Entonces, la frontera para ellos se vuelve pues una especie de espacio liminal, espacio gris, donde pues pueden estar más o menos cerca de su familia en Phoenix esperando que haya contacto, que muchas de las veces no pasa porque, de nuevo, su deportación no es la primera separación de familia, sino el penal lo fue. Que justo era lo que te iba a preguntar, o sea, porque hablas también, y digo, en la conferencia hablas de las familias transnacionales, ¿no? O sea, cómo mantienen estos vínculos, cómo se siguen vinculando. Sí, se lucha por seguir
por mantener, negociar, navegar esos vínculos, pero es difícil, es complicado. No se logra en muchos de los casos, ¿no? O sea, cuando mucho, llamadas telefónicas, mensajes de texto, o sea, tal vez, Claro. o sea, varios días a la semana, tal vez unas veces al mes, y hay personas que de plano no tienen contacto con sus No tienen contacto. Y familiares. digo, y esto es un poco lo que decías ahorita de haber estado ya en una separación previa, no sé cuánto tiempo hayan estado separados por sus condiciones en estar en prisión, pero pues también es como el aislamiento. ¿Cómo has observado esta parte en ellos? Sí, entonces uno dice, bueno, la deportación, por un lado se imagina aislamiento, soledad. Por otro lado, uno dice, bueno, es natural que la gente forma vínculos sociales, ¿no? Para llevar a cabo, superar una situación de vulnerabilidad. Pero bueno, ¿cómo son esos lazos, no? Okay, ¿cómo se dan o cómo es? Lo que más me llamó la atención de esta investigación es que entre estos hombres se encuentran, estando en Nogales, siendo estigmatizados en la comunidad nogalense en general, se buscan unos a otros para formar comunidades, para circular el cuidado, ¿no? Este concepto de cuidado de hacer juntos pues, un proyecto de vida, ¿no? Proporcionar ayuda mutua, ¿no? Recíproca. Y todavía más interesante todavía, para mí fue descubrir que personas que son de distintas regiones, de Los Ángeles, de Phoenix, y personas que habían llevado esta vida en el penal donde las pandillas sí son importantes. Claro. La mitad de los interlocutores etnográficos en este estudio, la mitad se identificaron como afiliados con pandillas en algún momento de su vida. De nuevo, muchos tienen 50, 60 años, pues claro. Es algo que dejaron hace muchos años, pero vivieron esa vida. Entonces, me llamó muchísimo la atención ver cómo personas de pandillas rivales en Estados Unidos superaban, transcendían esas divisiones. Las dejaban atrás. Las dejaban atrás estando en Nogales. De broma decían, no, en la yarda, el patio de recreo del penal, en la yarda nos matamos. De broma. Y otros hablaban muy en serio, se me quedó muy claro que estas divisiones entre pandillas y por divisiones regionales son muy importantes. Sí, claro, pero se desdibujan, ¿no? Las fronteras cuando se encuentran en una situación que de alguna manera los une. Exacto. Y eso para mí tiene una implicación muy importante. Cerca de la pertenencia en Estados Unidos, o sea, la inclusión, la membresía como ciudadanos sociales. Aunque son nacionales mexicanos por ley, por su subjetividad política, su persona política, pues es mexicana, pertenecen socialmente a Estados Unidos, ¿no? Claro. Tan importante es esa pertenencia, esa membresía social de Estados Unidos que pueden trascender lo que son divisiones entre ellos mismos en Estados Unidos, estando aquí en México y siendo apartados de la comunidad en general. Y de ahí, claro, iba mi siguiente pregunta que también te mencionaba sobre las masculinidades, ¿no? O sea, me imagino que también las características de estos hombres, digo, corrígeme si me equivoco, son precisamente hombres que han ejercido una masculinidad muy específica, como muy fuerte, con ciertos códigos, símbolos, etcétera. Y el estar de este lado, el tener que encontrarse con estos otros hombres, a lo mejor con las mismas características, y el tener que empezar a tejer una red, como dices tú, de cuidados, que también podríamos pensar que son, desde una perspectiva de género, son cuestiones que estarían más pensadas hacia las mujeres, ¿no? Pero ¿cómo se tejen estas redes entre ellos? Bueno, el penal es un primer paso para un cambio de roles de género. ¿Por qué? Porque están en espacios íntimos, como hombres, compartiendo claro. Una celda, ¿no? En ese caso. Entonces, lo que yo llegué a ver en Nogales después de la deportación es que hay remanentes, quedan ciertas cosas de la vida carcelaria, rutinas diarias. El cuidado tiene 3 dimensiones, ¿no? Que se pueden apreciar en este caso, ¿no? O sea, analíticamente hablando. Hay un cuidado afectivo, emocional. Nos apoyamos,
Te cuento mis penas. Otra dimensión, te digo las 3 dimensiones. Lo material, circulamos lo que es ropa, comida, aparatos electrónicos, artículos de aseo, o sea, todo lo que se necesita para vivir, viviendo en espacios liminales, en espacios de precariedad, ¿no? Y otra dimensión es la dimensión simbólica, o sea, el poder decir en la vida que cuento con alguien, ¿no? O que somos como una familia. Que no están solos. Llegan a decirlo, somos como una familia o somos familia, ¿no? Son referentes lingüísticos que te llegan a comentar estas personas. Y que imagino que está asociado como también a los códigos de las pandillas que otros especialistas también han identificado, ¿no? Esta hermandad, por así decirlo. Sí, exacto. Entonces, muy interesante, se reproducen muchas de estas masculinidades de contar anécdotas de manera agresiva, ¿no? Yo hice esto en la yarda, yo hice esto en la calle, ¿no? Identificarse con el barrio, ¿no? Identificarse con acciones violentas a veces, ¿no? En algunos casos. Pero esas masculinidades que en su superficie utilizan, incorporan este tipo de expresiones, también incorporan lo que son cambios sutiles, pero de mucho apoyo afectivo, ¿no? Personas que están ya de repente muy, muy allegadas unas con otras, con atenciones, como hombres, el cuidado de los espacios, las residencias, los espacios de vivienda, también es muy importante. Entonces hacemos juntos las tareas de la casa, ¿no? Barremos, trapeamos, nos hacemos comer una sopa Maruchan. Claro. Con huevo y mayonesa, como en el penal. Vamos a seguir hablando de eso. Tengo que hacer otra pequeña pausa. No se vayan, seguimos platicando con Tobin Hansen. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Tobin, nos estabas platicando antes del corte de que los hombres de los que has observado en este proyecto se comparten la Maruchan y le ponen huevo. Pero ¿qué más nos puedes hablar de esta observación que hiciste? Sí, como no. Es muy importante ver la residencia compartida como un nodo muy importante en la circulación de cuidado, ¿no? Entonces, las viviendas que comparten, que pueden ser desde cuartos rentados a departamentos de una habitación o 2 habitaciones rentados, casas abandonadas, espacios públicos debajo de un puente o algo así, espacios muy, muy precarios, pero ver esos espacios diferentes como lugares de protección de la policía, a veces de la mafia, de otros, protección de esos aguaceros desérticos del desierto de Sonora, y también verlo como un espacio doméstico, un espacio donde no nos queda de otra sino de apoyarnos en las formas que te mencionaba, juntando recursos, juntando lo que tenemos, ¿no? En cuanto a lo material, pero también de conocimientos, ¿no? ¿A dónde vamos a ir a buscar pues, una forma de hacer dinero o a buscar trabajo, ¿no? O en dónde están los puntos de la mafia, ¿no? Para evitar a ellos. Toda una vida doméstica, tal vez distinta a la que muchos conocen, pero donde pasan realmente, o sea, el mismo tipo de cuidado que existe en cualquier casa. Exacto. Y Tobin, estas personas en las que estuviste observando también, bueno, por un lado nos comentabas que, bueno, no son personas que están delinquiendo de este lado de la frontera, que están tratando de alguna manera como de replantear su vida y su existencia en un lugar donde pues no esperaban estar de regreso. ¿Qué es lo que buscan o cómo puedes platicarnos un poco hacia dónde van, qué es lo que esperan, cuáles son sus expectativas? En
En promedio, en esta población con la que yo estuve, en promedio tienen 6 años de su última deportación. Entonces... Viviendo ahí en Nogales. Viviendo en Nogales. Entonces, algo de tiempo. Algunos se han establecido. 2 de los 56 interlocutores etnográficos que yo entrevisté, 2 de ellos tienen negocio propio. Están muy estables económicamente. De hecho, ellos 2 se casaron con personas de Nogales. Entonces, de los pocos casos de personas que se integran de alguna forma sí, a la sociedad local. Otros muchos viven en una situación intermedia en cuanto a buscar empleo, en cuanto a tener algún proyecto de vida. Muchos tienen la esperanza de regresar a Estados Unidos en algún momento, más les impide el regreso la amenaza de una sanción, o sea, carcelaria, futura, un cruce clandestino muy peligroso también. Tienen esa esperanza de regresar algún día, más año con año no se cumple, ¿no? Entonces están de nuevo en ese espacio liminal psicológico de decir, bueno, ¿de aquí soy o no? ¿Cómo hago, o sea, una vida aquí? Hay un conflicto, ¿no? Una tensión siempre. Pero muchos buscan, sobre todo en la economía informal, trabajos de guías por la línea, las garitas donde entran turistas, son vendedores en los curios, se dedican a distintas actividades, ¿no? para seguir adelante en la vida, ¿no? Con el proyecto de vida. Y algunos de plano sufren muchísimo, ¿no? Algunos con alcoholismo, con sí, usted te iba a drogadicción. preguntar el tema de la salud mental, ¿no? O sea, ¿qué tanto pudiste observar de esas problemáticas? Sucede mucho, o sea, en la población, o sea, como te digo, es una minoría de estas personas con las que yo tuve contacto, es una minoría, pero sí sucede. Y desde luego, sin poder moverse en la comunidad y poder acudir a instituciones sin el capital social, o sea, con ese estigma que decíamos, el acudir a una institución y que se le den algún tipo de ayuda, de servicio médico, algo así, es muy, muy difícil, muy complicado. Finalmente digo, conectando con esto que dices, la sociedad en Nogales, o bueno, la sociedad ahí local, que cómo los integra, no los integra, los prejuicios, cómo viste como la interacción de la gente externa a este grupo. Y de nuevo mucha variación, ¿no? Porque sí, por un lado son muy marginales en el sentido de su vida cotidiana, enfrentan problemas, o sea, simplemente caminando por la calle de que los para la policía y lo demás. Por otro lado, hay mucha gente de muy buena voluntad, hay un comedor muy importante de la iniciativa Quino en Nogales, donde sirven de 80, 90 comidas diarias, 2 veces al día, todos los días del año. Atienden a deportados y a personas que van en tránsito. Entonces, hay respuesta. Desafortunadamente no existe la respuesta que debería del Estado mexicano, aunque también se ayudan. Grupos Beta brinda transporte a quienes van llegando. Y Relaciones Exteriores ayuda con descuentos en boletos de camión a lugares de origen para quienes son recién deportados. Aquí el problema es que cuando uno dice, bueno, no tengo a dónde ir en la República, aquí me quedo en Nogales, entonces ese es el problema. O sea, el mediano plazo, largo plazo, ¿no? Donde no existen apoyos. Claro, y eso lo hemos visto pues también aquí en Tijuana, ¿no? Y en varios lugares. Pues Tobin, muchísimas gracias por haber venido a compartir este proyecto de investigación. Y pues ojalá que cuando tengas otro vengas también a platicarnos un poco más de este tema tan interesante. Claro que sí, muchísimas gracias. Y a ustedes también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que la conferencia también que dio el Tobin Hansen aquí en el COLEF está disponible en nuestro canal de YouTube completa. Y también en YouTube están todos los programas de Diálogos desde la Frontera. No olviden darnos like, seguirnos en redes sociales y, por supuesto, visitar el sitio web del COLEF, www.colef.mx. Nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera. Hasta luego.